Iniciamos la última sesión. El doctor Juan Carlos Leitón analizará aspectos relevantes sobre las nuevas inversiones, además todo lo que necesita saber sobre economía naranja y otras ventas exentas. Por favor, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Leitón. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que hayan tenido un break bien provechoso. Estos temas tributarios muchas veces despiertan un poquito también el hambre, despiertan también un poquito sueño. Ahorita me puse a detallar todos los que iban saliendo uno a uno y todas las que iban saliendo, y por lo regular las chicas felices y los chicos tristes. Eso sí no entiendo por qué. Pero la buena noticia es que a mí me correspondió todo el tema de análisis de reforma tributaria, o mejor, para decirlo en forma correcta, ley de financiamiento, las cosas buenas, no las cosas malas. Entonces, en ese orden de ideas, el tiempo se nos va a pasar volando. Tal vez el último aspecto que vamos a tratar, tan pronto coloquen aquí las diapositivas, es el relacionado con la conciliación fiscal, ¿de acuerdo? Eso sí, no hubo poder humano que lo pudieran quitar, ni lo van a quitar, ni lo sueñen, pero lo más importante es resaltar algunos aspectos importantes de las nuevas inversiones y de las rentas exentas, que usted como contador, o como asesor, o como consultor, debe salir de aquí y rapidito ir a contarle a su cliente. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya está por acá. Vamos a probar esto. Ah, sí pasa. Ok. Entonces, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Leitón. Ya soy hijo adoptivo de Santander. O sea, soy un bumangués más, ¿cierto? Pero también entonces soy de Medellín, también soy de Pasto, también soy de Cartagena, también soy de toda Colombia. Y como les decía en un comienzo, vamos a tratar de hacer un análisis, una descripción bien rápida sobre lo que tiene que ver con las nuevas inversiones y lo que tiene que ver con las rentas exentas. Entonces, en nuestra agenda vamos a tener lo siguiente. Oh, ahora no pasó. Allá arriba, venga a ver. Eso. Ustedes me disculpan cuando haga la mano así. Nuestros temas, básicamente tres, en la agenda. El primer aspecto, aspectos tributarios relacionados con las nuevas inversiones, rentas exentas a partir del año 2019 y por último la conciliación. Arranquemos con el primero. ¿Quién de ustedes no ha soñado con ganarse el baloto o tan siquiera el revancha? Entonces quiero que analice detenidamente lo que les voy a decir relacionado con mega inversiones. Acuérdense que soñar no cuesta nada. Y aparte de eso, la ley de financiamiento me permite soñar unos añitos más. Pueda que tú no tengas el dinero ahorita, pero es posible que lo tengas mañana, o lo tengas en un año o 2 años. Entonces, algunos dicen, ¿es una herramienta para atraer proyectos globales? Yo no les voy a dar la respuesta. Usted tendrá que darse la respuesta a sí mismo. Siguiente pregunta. ¿Es un premio para unos pocos que ya han definido la realización de inversiones por esos montos? Tenga muy presente las dos preguntas para cuando concluyamos mega inversiones, tú y solamente tú te das la respuesta. Muy bien, entonces tengamos también en cuenta una sentencia, la sentencia C-409 del año 96, y me habla de la equidad tributaria. Cuando usted vea los beneficios que vamos a tener
con el tema de las megainversiones, como que a uno se le hace agua a la boca. Y se le hace agua a la boca porque realmente son unos beneficios importantes. Recuerde que parte del proyecto o el propósito del nuevo gobierno es atraer la inversión extranjera, es la creación de nuevos empleos, es el emprendedurismo, es la formalización, y parte de ello tiene que ver con el tema de las megainversiones. Entonces, no se les haga raro que posiblemente alguien que esté haciendo sus primeros pinitos en derecho le dé por irse a la Corte Constitucional y demandar la ley de financiamiento por el tema de la equidad. Es decir, ¿y por qué a ellos sí y por qué a mí no? ¿Y por qué solamente a ese grupo que tiene esa capacidad económica les dan esos beneficios y a todos los demás no? Entonces, podríamos tener esa sentencia, y mire, la sentencia es de Alejandro Martínez Caballero del año 96, pero el propósito fundamental es la generación de empleo, el propósito fundamental es el desarrollo económico de la nación. Y entonces, se adicionan dos artículos nuevos al Estatuto Tributario, no existían, el artículo 235-3 y el 235-4. Revise su estatuto. Si no tiene esos dos números, ese estatuto no le sirve. Déselo a los niños para que hagan tareas. Pero fundamental, 235, y estamos hablando del raya 3 y el raya 4. Y entonces, fíjense bien lo que dice allí. ¿Por cuánto tiempo? 20 años. 20 años. Entonces, buenísimo, ¿cierto? Aun cuando dicen que muchas veces las cosas buenas de eso no dan tanto, y por el otro lado dicen, pero muchas veces cada 2 años nos hacen nueva reforma tributaria y todo lo que nos habían prometido no lo quitan, ¿cierto? O sea, podemos estar expuestos. ¿A partir de cuándo se cuentan los 20 años? A partir del momento en que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, allí está, notifique mediante un acto administrativo reconociendo esa inversión como una mega inversión. Cuentas 20 años. Pero hay una herramienta fundamental que le va a permitir al contribuyente defenderse, y ya la vamos a ver. Es decir, ¿y qué tal que haya cambio de gobierno y entonces yo hice una inversión de ese tamaño y cuando llego a hacer la inversión en el país sucede que a los 3 años, a los 4 años me cambian las reglas de juego? Y son los famosísimos contratos de estabilidad tributaria. Y entonces dice, ¿hasta cuándo tengo plazo? Inversiones realizadas antes del 1 de enero del año 2024. Entonces, a partir de este momento y tan pronto usted salga, va a salir a comprar el baloto y el revancha, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo tiene? 2019, 20, 21, 22, 23 y 24. Para efectuar ese tipo de inversiones. Pero también decirles que usted puede hacer la inversión en cualquier actividad industrial, comercial y o servicio. Se excluyen unas específicamente: la industria del sector petrolero, la industria que tiene que ver con la extracción de recursos naturales, la explotación de recursos naturales. Y de otra parte estamos hablando de renta, van a quedar por fuera otros impuestos directos, indirectos, territoriales y otros temas afines. Pero Juan Carlos, ¿cuáles son esos beneficios? Entonces vamos a ver, en primera instancia, número 1, tarifa del 27% para el impuesto sobre la renta. ¿Carita feliz o carita triste? Feliz, ¿cierto? Pero algunos dicen, oye, Juan Carlos, pero es que la tarifa va a bajar. ¿Hasta cuánto va a bajar? ¿Hasta qué tarifa va a bajar? ¿En cuánto estamos actualmente? ¿El año entrante? ¿Cuál 34? 32. Para el año 2021. Y para el 2022, eso. Pero 27. ¿Y por cuánto tiempo? 20 años. 20 años. Sigo. Depreciación de activos fijos en periodos mínimos de 2 años. ¿Cuál activo fijo, Juan Carlos? El que tú quieras.
Ah, si es una construcción, 2 años. Son vehículos, 2 años. Es maquinaria, 2 años. Ojo, no es obligatorio. Tú haces la planeación tributaria y es posible que digas, oye, pero no necesito, voy a depreciarlo, digamos, en el término fiscal que inicialmente está establecido en el Estatuto Tributario. Recuerden que cambió para los vehículos después de la Ley 1819 y cambió también para las construcciones. Antiguamente los antiguos decían que la depreciación era de las edificaciones ¿en cuánto? 20 años. ¿Y en cuánto quedó? 2.22%, eso da como 40 y piola de años, 45 años, algo así, o más. ¿Y los vehículos? ¿En cuánto? ¿5? Ah, antes. ¿Y ahora? 10. Pero este beneficio te permite depreciarlos ¿en cuánto tiempo? 2 años. ¿Qué otro beneficio tenemos con mega inversión? No sujeción a renta presuntiva. Y algunos dirán, pero si va a desaparecer, ¿cierto? Pero si va a desaparecer, no importa. Porque es posible que también en tu planeación tributaria, los primeros años generalmente podrían tener una renta alta, o tal vez, dependiendo de tu actividad, tu proyección financiera frente a ese proyecto, tenga productividad pareja, o tal vez productividades fuertes más adelante. ¿De acuerdo? Es dependiendo de cada tipo de inversión. ¿Y qué otro beneficio? No sujeción al impuesto del patrimonio. Rico, ¿cierto? Imagínate, sumen, ¿cuántas llevamos? 4. ¿Cuáles son? ¿Renta de cuánto? Tarifa. 27. Depreciación en 2. ¿Cuál otra? No presuntiva. ¿Cuál otra? No impuesto al patrimonio. No, este es el país de las maravillas, ¿cierto? Quinta. Aquí hay un errorcito, me disculpan, pero yo la cambié y allá finalmente arriba montaron fue la diapositiva antigua. Mire, este está igualito. ¿Sí lo ven? Un errorcito. Estas cosas como que a las 2 de la mañana uno no tiene sueño y como que se equivoca y toda la cosa. ¿Perdón? Allá arriba, que montaron la que no era. Su merced coge y tacha. Mira, esta cuarta y quinta es la misma. Sexta. Exacto. Pero sumen esta, mira. Exclusión del impuesto a los dividendos. Ese impuesto a los dividendos, el artículo 49 del estatuto, es un camello, ¿cierto? Tú tienes que calcular primero entonces una parte que es no grabada al momento de tomar la decisión de la distribución de los dividendos, y tal vez la parte que corresponda a lo grabado tendrías que tomar 2 distinciones entre persona natural y lo que es una sociedad. Pero en el caso de la mega inversión, exclusión del impuesto a los dividendos son los dividendos que se obtengan, con la claridad del artículo 49 del Estatuto Tributario, que te dice, si el dividendo proviene de utilidades que ya pagaron impuesto a través de la sociedad, pues no son grabados. Pero si corresponde a esa proporción que hace parte de los grabados, tendrías que determinar de acuerdo a la tabla para persona natural, o se iría para persona jurídica a la tarifa, pero ¿de cuánto? El 27. Entonces, no aplicar la tarifa plena del 33 o del 32 o 31 o 30. Oiga, pero eso parece muy bonito. ¿Y qué habría que hacer, Juan Carlos? Primero, generar mínimo 250 empleos. Yo no tengo la culpa. Acuérdense, soñar no cuesta nada. Las damas todas enojadas, ¿y qué tal que se les aparezca el príncipe? Ese con el que usted ha soñado. 250 empleos, no hay ningún problema. Otro, ojo, pónganle cuidado a esa cifra. 30 millones de VTs. La calculadora que usted tiene ahí no le sirve, la del celular no le sirve. Si tiene abierto Excel, sí. Más o menos 1.028.100 millones de pesos. 1 billón. ¿Pero qué es 1 billón? Si su merced va a llegar acá con un jeque petrolero.
Algunos, aquellos que son suspicaces, aquellos que tienen la malicia por delante, dicen, ese artículo, ese beneficio fue hecho para, así, con un dedo, ¿cierto? Así, king, 1 billón. Por eso las dos preguntas al inicio de mi ponencia, ¿no? Es decir, posiblemente ya se sabe para quién es. Ah, bueno, le tengo la solución para el tema de Odebrecht. Dice que realizar las inversiones en un periodo máximo de ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años. Y el compañero dice que posiblemente pueda salir el tema de Odebrecht. Bueno, aquí les pido disculpas, esto es por la configuración de allá arriba de arriba. Yo soy muy cuidadoso con mis presentaciones. Entonces cuando la pasan ahí al otro sistema, de Windows, al otro Windows, entonces le pasa y le cambia las letras, le distorsiona, le hace una cantidad de cosas. Entonces dice allí que tú podrías suscribir contratos de estabilidad tributaria y esos contratos es para que el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, DIAN, o mejor, el Gobierno Nacional, no te vaya a cambiar las reglas del juego en el camino. Es que es muchísimo dinero, es 1 billón de pesos. Yo quisiera que llegaran tal vez 50 mega inversiones al país, porque definitivamente esto ¿qué haría? Realmente incentivar la productividad, mejorar el tema del empleo, reactivar la economía. Los beneficios realmente son muy buenos, mas sin embargo no son los ideales, ¿no? Tú puedes recorrer varios países de Sudamérica y vas a encontrar diferentes tarifas de impuestos sobre la renta o impuestos a las ganancias. Y tal vez revisamos el tema del IVA, tal vez revisamos el tema de la renta y vamos a encontrar que hay países con tributación mucho más amable que esta. Más sin embargo, hay un fuerte atractivo que es la economía nacional, es de las más sólidas, más conservadoras, en donde un inversionista puede tener mediana tranquilidad sobre lo que pasa. Entonces es 1 billón de pesos de inversión. El amigo dijo entonces, ¿qué pasa? Solicitó la DIAN copia del acto administrativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Deben pagar una prima si suscribe el contrato. Y la prima equivale al 0.75%. Eso es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y aparte de eso, regirán a partir de la firma y facultades de la DIAN para el tema de auditoría tributaria. Y para el tema de Odebrecht, mire lo que dice allá abajo. Quedará prohibido para aquellos que hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada o sancionados mediante acto administrativo en firme en territorio nacional o extranjero en cualquier época por conductas de corrupción. Se entendería que entonces aquellos contratistas, aquellos empresarios que han sido sancionados, que han sido ya con sentencia ejecutoriada, no tendrían acceso a esos beneficios. Hace poco recuerdan que Odebrecht participó en un Congreso Nacional anticorrupción. Y uno decía, uy, pero ¿cómo así? Pero como estamos en Colombia, ya tenemos fiscal ad hoc, pero todavía no se sabe qué va a pasar. Es más, la Super todavía no sabe dónde está la plata de Interbolsa. ¿Ya sabes? Por el entramado de inversiones, por las inversiones recíprocas, por los grupos empresariales, por las situaciones de control que existen que no permiten establecer de manera clara en dónde está la plata. Pero digamos que esta es una medida que pretende generar empleo y mejorar. Vámonos con la segunda. CHC, concepto nuevo. ¿Qué significa? Compañías holding colombianas. Es un concepto más allá de lo que tú conoces de grupos económicos hoy en día. Recuerden que una cosa es situación de control, otra cosa es grupo económico. Y estamos hablando de compañías holding colombianas. Si hablamos de una compañía holding colombiana, el principal propósito de esa compañía es controlar otras compañías. Su objeto social normalmente, ¿cuál será? El tener inversiones ¿en dónde? En otras compañías. ¿Se podrá dedicar a otras cosas? La idea es que no.
que se dedica única y exclusivamente a coordinar, a dirigir, a generar la política financiera, económica de las otras compañías del grupo. Eso es una corte. Y lo que se busca es buscar un modelo muy similar al modelo que existe en España, que existe en Luxemburgo, que existe en Gran Bretaña, en donde seamos una especie de incubadora de holdings, que vengan compañías aquí a crear holdings y que aquí mismo consoliden en Colombia. No importa en dónde estén los negocios, pueden estar regados por todo el mundo, pero lo que buscamos es que la compañía holding se establezca en dónde, en Colombia. Si eso es así, entonces viene la pregunta. ¿Se genera atractivo para capitales internacionales para que esos capitales aterricen y se canalicen en Colombia, de modo que de aquí pasen a otros países? Viene la pregunta. Usted se responde. ¿De acuerdo? El presente régimen, dentro de la exposición de motivos de la ley de financiamiento, busca también generar empleos, pero también busca convertirse en plataforma global de inversión. Plataforma global de inversión. De manera tal que, ¿cuáles son esos requisitos que nosotros vamos a tener allí? Primero, ¿recuerdan ustedes que en el año 2018 Colombia fue aceptado en un organismo internacional? En la OCDE, ¿correcto? Estar en la OCDE es estar en la élite. Estar en la OCDE es el club de las buenas prácticas. Estando allí debemos cumplir X cantidad de requisitos. Muchos de esos requisitos a usted no le han gustado. Por ejemplo, primero, NIF. A su merced no le ha gustado. Segundo, NIAS. A su merced tampoco le han gustado. Bueno, Oscar Horacio dijo que todos dijeron que sí, así, que muy contentos, que venga la multa. ¿Dónde está? Yo no le tengo miedo. Otros compromisos, temas tributarios y otros compromisos también relacionados con el tema pensional. Ese tema pensional lo quieren aplazar este año. Adivinen por qué. Porque eso es antipopular. ¿Y este año qué tenemos? Elecciones. Pero el año entrante no nos salvamos. O sea, se viene una reforma pensional. Y esa reforma pensional también nos va a afectar durísimo. Pensionado, dícese de aquella especie en vía de extinción. O sea, no vamos a hacer nosotros. Dichosos de aquellos que podrán acceder a una pensión. Pero no se preocupen, la solución a la pensión se las tengo ahorita más adelante. No es el baloto. Ya se las tengo. Entonces, parte de lo que me pide el CONDE es la aplicación de estándares globales de prevención del abuso en materia fiscal, evitar la creación de empresas de papel. Y para eso existe una cosa que se llama BEPS. BEPS, y no son las BEPS de la ley 18 y 19, sino está haciendo referencia a un marco internacional de fijación de política fiscal y política tributaria, en donde los países que quieren tener buenas prácticas empiezan a aplicar entonces 15 acciones que se llaman BEPS. Voy a hacer mención solamente de dos. Entonces, fíjense otra vez la orden. Y la primera es la BEPS número 3, reglas CFC. No son compañías de financiamiento comercial, ¿verdad? Sino realmente obedecen a una sigla en inglés que se llama Controlled Foreign Company. Reglas que pretenden fijar estándares y parámetros para el control de compañías que tienen inversiones ¿en dónde? En el extranjero. Y la segunda BEPS, la BEPS número 5, establecimiento de parámetros que permitan contrarrestar políticas nocivas tributarias. Entonces, parte de ello es eso. Hay compañías que se la pasan por todo el mundo buscando en donde hay mejores condiciones
tributarias para establecerse. Y muchas veces son compañías de papel. Entonces lo que se busca es, vengan, yo les tengo beneficios. Y parte de esos beneficios es que ustedes coloquen la holding ¿en dónde? En Colombia. Y vamos a recibir entonces dividendos. ¿De dónde? De diversos países en el mundo. Y si yo recibo esos diversos dividendos, es posible que ellos tomen decisiones de proyectos de inversión. Que tengamos bancos de proyectos. Y que nos permitan entonces seleccionar dentro de esos bancos de proyectos cuáles podrían ser viables o favorables. Les repito, yo soy contador, no soy de planeación nacional. Entonces, pero ese es el espíritu de la norma. Sigamos entonces. Ahora sí, ¿cuáles beneficios? Se adiciona el título segundo al libro séptimo del Estatuto, que incluye artículos del 894 al 898. Y parte de los beneficios están centralizados en estos requerimientos. Primero, deberán ser sociedad nacional o entidad descentralizada. Entonces, ¿qué necesitamos? Compañía holding colombiana. ¿En dónde debe constituirse? En Colombia. Puede ser una descentralizada, claro, públicas. ¿Ecopetrol puede ser una compañía holding colombiana? Sí, puede ser una compañía holding colombiana. Es decir, pueden ser entidades privadas o también pueden ser del sector público. Siguiente, su objeto social debe ser tenencia de valores. Claro, tenemos entonces todo el juego de tesorería. Tenemos inversiones en renta variable, en renta fija. Muy posiblemente es algún anuncio en vanguardia en el tiempo donde se diga se necesita contador público, ¿cierto? Que ahora tenga excelente manejo de instrumentos financieros. NIF número 9, ¿cierto? Ojalá que tenga excelente manejo de contabilidad de coberturas, derivados, forwards, etcétera, 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 ¿cierto? Aquellos interesados también se requiere que hablen inglés. Ojalá C1. ¿En qué nivel está su merced? A1, A2, A3, B1, B2. Por la escala de felicidad yo creo que ya vamos como en B1. Y entonces, salario. Posiblemente te digan 30, 40 millones de pesos, 50 millones de pesos. El día que te estés ganando eso, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Aquí está este humilde servidor, para lo que usted pueda necesitar. ¿Qué otro requerimiento? Están sometidas al régimen general del impuesto sobre la renta respecto a las actividades grabadas realizadas en el territorio nacional y en el extranjero a través de EPS. ¿Se acuerdan qué es EP? Establecimientos que permanentes. Esa figura fue creada con la ley que 18 y 19 anterior. Cuando hablábamos de residencia fiscal en Colombia o residencia fiscal en ¿dónde? En el exterior. Y esa es una persona natural, entonces ¿dónde declara? ¿Dónde paga sus impuestos? Y ahí le dice 183 días, ¿se acuerdan? De permanencia en Colombia, más A, más B, más C, más D, más otras cosas más. Entonces un establecimiento permanente puede ser incluso desde un pozo petrolero, ¿cierto? Puede ser también entonces una explotación, una sucursal, una agencia, etcétera, etcétera. Y me dice también, el impuesto a los dividendos entre sociedades nacionales no aplicará a distribuciones a compañías holding colombianas. ¿Beneficio o no beneficio? Claro, por supuesto. No sé con quién van a ver de frente, pero van a ver que apareció una nueva. Ya les dijeron, ¿cierto? Hay una nueva. Qué bueno. ¿De qué porcentaje se acuerdan? 7.5. Muy bien. Excelente. Otro. Están sometidas al régimen SE, entidades controladas desde el exterior. También fue una figura que apareció cuando, con la ley 18 y 19 anterior. Esto tampoco es nuevo. Beneficios. 5 beneficios. Para entender esos beneficios después de esta lámina vamos a mirar una esquemita con unas figuritas a ver si nos queda más claro. Los dividendos procedentes de entidades no residentes se consideran renta exenta. De manera tal que si yo tengo inversión en una compañía extranjera, ¿cierto?
y ella me reparte dividendos, yo los recibo en Colombia y son considerados como ¿qué? Renta exenta. Y no tenemos idea de qué volumen pueden tener esos dividendos, ¿no? ¿Qué tal que la compañía holding colombiana sea Coca-Cola? ¿Se imaginan ustedes? Siguiente. La distribución de dividendos por una CHC a una persona natural o persona jurídica residente estará sujeta al impuesto a los dividendos. Artículo 49 del Estatuto Tributario. La tercera. Los dividendos distribuidos a persona natural o persona jurídica no residente constituyen ingresos de fuente extranjera. Buenísimo, ¿no? Cuarta. Exención sobre ganancias ocasionales en algunos escenarios. Y quinta, los dividendos provenientes de entidades extranjeras no están sujetos a ICA ni retención en la fuente. Para que se entienda mejor, quiero que miremos este monachito. Tenemos los siguientes personajes. Una compañía holding colombiana. Tenemos una entidad no residente, un accionista residente en compañía holding, accionista de esa compañía holding, pero residente en Colombia. Un accionista no residente, que es accionista de la compañía holding, accionista no residente, accionista residente y comprador. Miremos la primera situación. ¿Qué pasa si esta entidad no residente le reparte dividendos a la holding? Es un dividendo que es considerado como renta exenta. Buenísimo, ¿no? Pero si la compañía holding le reparte dividendos al accionista residente, ¿qué pasa con ello? Dividendo grabado a la tarifa general, pero me permite descontar el impuesto pagado ¿en dónde? En el exterior. Algunos ponen una cara, otros tienen un sueño, ojalá se les cumpla. Y hay otra chica que me hace ojitos, yo no sé si es sueño o de pronto yo evito mirarla, miro por otro lado. Yo no sabía que era el profesor de sus sueños. Ojo, les mando una máxima. Hablar del IVA del 19%, cualquiera le habla de eso. Hablar de NIF para propiedad, planta y equipo, cualquiera le habla de eso. Pero métase en los temas que los demás le cogen pereza. Métase en los temas que los demás dicen, uy, yo no entiendo eso, a mí nunca me va a tocar. Pero si usted toma estos temas que podrían ser aparentemente complicados, difíciles, de ellos será el reino de los cielos. Entonces, se busca alguien que maneje perfectamente inversiones extranjeras. Entonces, hay mucho inversionista afuera, pendiente, buscando cómo entrar. Y ahí están abiertas las puertas y la ventana y está buscando a alguien que les ayude. Entonces, es un sabio consejo. Métase. A lo que todos los demás le tienen miedo, métase aquí. Y va a encontrar un nichito de mercado. Muy bien, tercera situación. Si la CHC le reparte dividendos al accionista no residente en Colombia, entonces es un ingreso de fuente extranjera. ¿Qué pasa si la CHC vende acciones de su propiedad? Si vende acciones de su propiedad, es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo acciones en Neomundo y yo soy una CHC colombiana y voy a vender mi participación en Neomundo, en este establecimiento, y se lo vendo a otro accionista, a otro inversionista. No se trata como renta ordinaria, sino que nos vamos a ¿dónde? A ganancia ocasional. Y obviamente la tarifa de ganancia ocasional, ¿de cuánto es? 10%, hay un beneficio. Pero si yo vendo acciones emitidas por la CHC, es decir, estoy buscando accionistas que se vinculen a la CHC, ¿cómo se considera ello? Entonces, en ese caso, voy a tener una renta exenta. Entonces, yo puedo constituir una CHC y después entonces puedo vincular accionistas, emito mis acciones y ese tipo de venta de acciones emitidas se considera renta exenta.
Y por último, entonces, si el accionista es no residente en Colombia, se considera también renta de fuente extranjera. Como les digo, ¿qué se necesitaría entonces para una holding? Entonces miremos a ver qué requisitos. 3 requisitos. El primero, participación directa, dice, en al menos 10% del capital de cada entidad extranjera por un periodo mínimo de 12 meses. 10% tan solo. Si nos vamos a las NIF, allí nos hablan que a partir de qué momento tenemos influencia significativa. A ver, del 20% en adelante, ¿cierto? Y a partir de qué momento tenemos control del 50% en adelante. Pero el estatuto tributario, a través de la ley de financiamiento, me dice que el porcentaje podría estar en cuánto, en el 10%. Siguiente requisito, 3 empleados, mínimo 3 empleados. No me habla de valores de remuneración. No me habla entonces si son 3 gerentes, o si es entonces el gerente, la secretaria y el contador, por supuesto. ¿Cierto? 3. Pero necesariamente dirección propia en Colombia. Dirección propia en Colombia, ubicada en el territorio nacional. Y por último, me dice que la toma de decisiones estratégicas tiene que estar acá. ¿Cómo se toman las decisiones estratégicas? A través de juntas directivas. Entonces, la auditoría que pueda hacer DIAN va enfocada a poder establecer si realmente la CHC está tomando las direcciones operativas, las decisiones financieras, las decisiones administrativas, y que no sea solamente para poder aprovechar los beneficios tributarios. Porque de pronto entonces yo dejo en Houston las decisiones de corte administrativo, financiero y operativo, y me traigo para Colombia una dirección por allá, me voy para Bogotá, por a la 127, consigo una oficina, pago el alquiler de una oficina, contrato 3 empleados, los coloco los 3 con salario mínimo, y recibo todos los dividendos millonarios, ¿cierto? Que pueden ser, que generan en el exterior para poderlos traer hasta Colombia. ¿Entendido, por favor? Es otro beneficio. Comunicar, entidades que desean acogerse, deben comunicarlo a quién, a la DIAN, ¿cierto? Y por último, entonces, tenemos mantener documentación que me permita la trazabilidad del control. Muy bien, entonces, digamos que ya vamos 2, mega inversiones y las compañías holding colombianas. No, ninguno. O sea que nos podemos llenar de qué? De compañías holding colombianas. Recuerden también que mucho de esto se aplazó. Ya en la anterior reforma tributaria se habían dado el tema. ¿Qué hago? ¿Se va? Las compañías holding colombianas ya se habían propuesto en la anterior reforma tributaria. Pero si ustedes no lo recuerdan, por ahí apareció un escándalo, ¿se acuerdan? Que era por ahí cerquita aquí a Colombia, que era por el lado de Panamá, ¿se acuerdan los qué? Los Panamá Papers. Y como mucho político estaba involucrado en el tema, entonces fueron aplazando y fueron moviendo un poquito y aplazando el tema. Pero digamos que es volvernos una plataforma de inversiones. Vamos al tercer beneficio que se llama SOMAC, zonas más afectadas por el conflicto. Tampoco es nuevo. Eso ya aparecía a partir de la ley 1819 del año 2016 y fue con ocasión de la firma de los acuerdos de paz, pero había 2 tipos de formas de acceder a los beneficios de SOMAC. El primer beneficio venía por el lado de la tarifa por la constitución de una empresa, pero fíjense que hasta ese momento solamente podrían ser personas jurídicas. Solo personas jurídicas. A partir de la ley de financiamiento también pueden ser personas naturales. ¿Cuáles eran los beneficios? Si era una empresa micro y pequeña, en el año 2017 y hasta el 2021, o sea, 17, 18, 19, 20 y 21, para esa micro, la tarifa de impuesto, ¿cuánto era? El 0%.
Si después de esa fecha, del 2022 al 24, 25%, y la tarifa era parecida a la ley 1429, ¿recuerdan? Es progresiva, de manera que en el 2025 al 26.50 y a partir del 2027 en adelante la tarifa plena. Eso en tratándose de las pequeñitas. Pero si es una compañía más grande, de acuerdo a la clasificación de la ley, entonces la tarifa era diferente del 50, 75, 75 y 100. Una forma. La segunda forma de acceder a los beneficios de SOMAC era obras por impuestos. Y entonces ahí establecían los topes y eran 33.610 VPs, ¿cierto?, de valor de la inversión. Y me decía que personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610. Pero me estableció un límite, que era que podría pagar hasta qué monto, hasta el 50% de los impuestos. Y en función de ello, muchas compañías aprovecharon ello, y al aprovechar ello, entonces, vinieron acá y, por ejemplo, proyecto con valor menor o igual al 50% del impuesto de renta, impuesto a cargo 2.000, valor del proyecto 50%, ¿recuerdan? 1.000. Y esos 1.000 millones los consigna una fiducia y los 1.000 millones restantes se los pagaba ¿quién? A la DIAN. Segunda opción, impuesto a cargo, supongamos que el proyecto es con valor mayor del 50%, y decía, impuesto a cargo 2.000, valor del proyecto 1.500, entonces 2.000 los paga la DIAN y los 1.500 los consigna en la fiducia, pero esos 1.500 se descontaban del impuesto a la renta en los 10 años siguientes en cuotas. Así funcionaba antes de la ley de financiamiento. Eso es para que recuerden un poquito. Aquí alguien de los que está aquí asesora alguna compañía que esté en SOMAC. Nadie es. Uno solo. ¿Estoy diciendo mentiras? Así era, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es el cambio? Ese antiguo régimen sigue hasta el 30 de junio, ¿cierto? Y yo tendría plazo hasta esa fecha para poder acceder al nuevo esquema planteado por la ley de financiamiento. ¿En qué consiste? Primero, deja de ser un mecanismo de pago para hacer una forma de celebración de convenios. ¿Qué es eso? El contribuyente no paga impuesto directamente, se le entregan títulos para la renovación del territorio. Pueden decir que hay una entidad estatal nueva que se llama la ART, Agencia para la Renovación del Territorio. Y esos títulos son parecidos a los TIDIs, es decir, los utilizas para pagar impuestos o también los puedes negociar en el mercado. ¿Bien? Para cualquiera de los dos esquemas. Por aquí ya se volaron 4, vean. ¿En todo el día no han venido? Permite que se realicen proyectos fuera de la SOMAC. Ese es otro punto a favor, porque en realidad quedaron muy pocas zonas afectadas por el conflicto, y si uno se pone a mirar cuáles son las zonas afectadas por el conflicto, pues todo el país. Solamente que debo preparar el proyecto y habilitarlo, y en función de ello, pues hay unas etapas para poder acceder a ello. Entonces, requisitos aplica para contribuyentes con ingresos brutos del año grabado anterior que sean mayores o iguales las 33.600 VTs, 33.610 VTs. Siguiente requisito, compromisos de inversión no podrán superar el 30% del patrimonio contable año anterior a la suscripción. Patrimonio contable, no patrimonio ni bruto ni patrimonio líquido, o sea, significa son el que figuran los estados financieros. ¿Cuáles? Aquellos que usted preparó conforme a los nuevos marcos técnicos normativos contables. ¿Cuáles? Los que le dijo Oscar Horacio. ¿Qué otro requisito tenemos? Quienes usen este incentivo no podrán aplicar el descuento de IVA en la adquisición de activos fijos reales. O sea, no puedes tomar dos beneficios, son excluyentes, ¿cierto? Entonces tomaría el beneficio de SOMAC, y las empresas dedicadas a exploración y explotación de minerales tampoco lo podrían hacer.
Y aquí vienen unas etapas del proyecto, pues, para aquellos que estén interesados para poderlo hacer. Son unas etapas lógicas de deductivas, ¿no? Lo primero que yo hago es manifestar interés, me voy para el banco de proyectos que existe en la Agencia de Renovación Territorial, ¿cierto? Y allí entonces deriva que yo tomo la iniciativa para poder entonces solicitar la aprobación, voy al PNP, solicito concepto de viabilidad, etcétera, etcétera, y ahí arranca todo el tema. Pero los contratos están, digamos, blindados con mucho seguimiento, pero también ya tenemos experiencias en Colombia. Así tenga interventor, así tenga supervisor, así tenga X cantidad de cosas. Lo que se busca es que realmente no sea que tú constituyas una empresa para trasladar tu operación y realmente no esté generando esas nuevas inversiones en la zona que realmente lo necesitan. Entonces, eso frente a los aspectos tributarios de nuevas inversiones. En resumen, ¿cuáles eran? 3. Primera, mega inversiones. ¿Hasta cuándo tienes plazo? 2024. Muy bien. CHCs, compañías holding colombianas. Crear compañías cuyo objeto social sea ¿qué? Invertir en otras compañías. Y poder atraer esos dividendos que se generan afuera, traerlos ¿a dónde? A Colombia. Tercer beneficio, la SOMAC ya existía, pero hubo modificaciones. Y en realidad entonces lo que está buscando es que en lugar de hacer un mecanismo de pago de impuestos, te entregan títulos y con base en esos títulos entonces empieza a darle un manejo. De manera tal que no lo vas a sentir inmediatamente el impacto sobre la renta de ese año grabable, sino que se te va a diferir. Muy bien, ahora vámonos con las rentas exentas. Primera, economía naranja. ¿Cuál es el color de nuevo? Naranja. Estoy aburrido con la contabilidad, entonces ¿a qué me puedo dedicar? A la economía naranja. Estoy cansado de hacer declaraciones de IVA, declaraciones de retefuente. Métase a la economía naranja. ¿Y en qué consiste? Estas palabras las dijo alguien de cuyo nombre no me acuerdo, allá en la Plaza Bolívar, y dijo de manera clara: diversificaremos nuestra producción y nuestras exportaciones. ¿Cómo? Para que además de las manufacturas tengamos o produzcamos mente facturas. Entonces ya vamos como orientándonos a qué significa la economía naranja. Ese término no se lo inventaron aquí en Colombia, es un concepto global que está permeado absolutamente por todo el mundo y nace también aquí bajo la UNESCO, ¿cierto? Y la UNESCO fundamenta en ello en que el insumo base de la economía debe ser cultural y creativa y la propiedad intelectual. Juan Carlos, entonces yo, que yo ya tengo 70 años, puedo hacer un libro donde diga evolución de la contabilidad en las últimas 4 décadas en Colombia. Sí, dedíquese a escribir. O mire, que es que yo desde chiquitico he querido tocar guitarra y me encanta tocar guitarra y yo quiero entonces formar una academia de música. Sí. Ah, mire, es que yo también entonces tengo facultades para la pintura y me puedo dedicar entonces a otros tipos de actividades que generen dominio cultural. Sí. Entonces, UNESCO generó 2 tipos de dominios. El primero se llama el dominio cultural, el segundo dominio relacionados. Áreas grandes, patrimonio cultural y material. Espectáculos y celebraciones. Y hemos encontrado que hay mucha compañía que ha surgido de organización de eventos y temas de ese estilo, ¿cierto? ¿Qué otra opción? Artes visuales y artesanías, libros y prensa, audiovisual y medios interactivos, diseño y servicios creativos y otros relacionados al turismo, los deportes y la recreación. La economía naranja, ¿cierto? Y miremos entonces, ahora exploremos ¿qué viene como beneficios en la ley de financiamiento? Primero, la renta exenta proveniente del desarrollo de ese tipo de industria
va a tener un beneficio durante ¿cuánto tiempo? 7 años. Renta exenta. Segundo beneficio. ¿Qué actividades se clasifican? Hay desde la número 1 hasta la número 27. ¿Cuál le gusta a su merced? Hay de todo. Hay cosas que uno creería que no, pero parece que sí. Por ejemplo, creación teatral, creación musical, creación literaria, actividades de fotografía. O sea, el señor que nos está tomando las fotitos afuera está haciendo economía naranja. Aunque usted no lo cree. Por este lado, actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión, actividades de producción de películas, edición de programas de informática, software. Mira, Juan Carlos, es que yo he detectado que casi todos los auditores en Colombia siguen llevando los papeles de trabajo como manuales. ¿Y cómo eran manuales? ¿Se acuerdan? Entonces con la hojita de trabajo, la cédula sumaria, y entonces le colocan allá la marquita de auditoría, el chulo, el doble chulo, el contrachulo, la bolita, el lapicerito rojo, el lapicerito azul, y no es cierto que eso ya es con software. ¿Sí es cierto? Pero es que hay muy poquitos, entonces yo me voy a sentar o me voy a dedicar entonces a la producción de software de auditoría. ¿Cierto? Además, imagínense lo que me dijo entonces Oscar Horacio, que me dijo entonces dónde está definida la materialidad. Y entonces yo tengo que aplicar la NICC1, ¿se acuerdan? O ISQC1 y temas de ese estilo. Ah, pero es que dicen entonces que se viene el blockchain y se viene todo el tema relacionado, en la punta del iceberg del desarrollo de blockchain es apenas pues las criptomonedas, ¿no? Pero la criptomoneda no nació por sí misma, sino que hace parte de todo un desarrollo que se va a llamar entonces el blockchain. ¿Sí? Ay, y es que en 3 años de pronto ya las declaraciones tributarias ya no se presentan. Ah, porque es que yo presento contabilidad, ¿cierto? Electrónica. ¿Y usted cómo lo sabe, Juan Carlos? Pues imagínese tan difícil. ¿Qué hacen en México? ¿Y qué hacen en Chile? No, ellos ya pasaron hace rato por facturación electrónica. Ellos están en contabilidad electrónica. ¿Y entonces cuál exógena? ¿Exógena de qué? Nada. Porque yo reporto movimientos mensualmente. No, ni siquiera yo. El software avalado por la DIAN, en donde yo envío el catálogo contable, en donde yo envío entonces las transacciones, los débitos y los créditos y los terceros. Y entonces, ¿dónde queda todo eso que, uy, qué pereza, el 1001, 1002, etcétera, etcétera? Economía naranja. Entonces aquí hay 27 actividades. ¿Sí, señor? Sí, imagínense. Diseño. No. Diseño. Claro, lo que pasa es que falta un reglamentario en donde te tiene que decir finalmente, si no, todas las grandes constructoras del país, ¿cierto?, se te van a meter. De pronto sí. Pero más que todo en donde prevalezca la producción que intelectual. Intelectual. Para no transgredir. Pero yo quiero que termine, me deje llegar al final para que usted decida cuál de todas le gusta. Porque si finalmente por allí la compañera dice, a mí me gusta mega inversión. Otro dice, no, a mí me gusta CHC. Otro me dice, a mí me gusta el color de moda, la economía naranja. Pero vamos a encontrar que muchísimos clientes van a empezar a buscarnos para que los asesoremos y para que se formalicen. ¿De acuerdo? Porque muchas de estas actividades en Colombia no están formalizadas. No están formalizadas. Usted puede encontrar un excelente pintor, pero no el pintor de los gordos, sino aquel que toma el óleo y hace cosas y vende sus cuadritos y se va para el banco a solicitar un crédito y le dice, no, pues usted no tiene absolutamente ningún respaldo, usted no, ni siquiera presenta una declaración. Entonces es la oportunidad para que él se formalice y pueda hacer inversiones. De todas maneras, hay algunas actividades que están aquí que no son
reducidas o pequeñas. Por ejemplo, una producción cinematográfica, ¿cuánto dinero puede costar? ¿Cierto? Supongamos que usted quiere sacar la nueva producción de Netflix, aquella, la de moda. Entonces puede significarle X cantidad de dinero. Y entonces para ello lo que dice la norma es lo siguiente: aplica exclusivamente a los contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 80.000 UF. Estos 80.000 UF se han puesto de moda. Por estos días a usted le brinca la cabeza con 80.000 UF. Y adivinen por qué. Por el régimen ¿qué? Simple. Pero creo que hasta el sábado van a hablar de régimen simple. Y cuando vean régimen simple, mencionan los famosísimos 80.000 UF. Que eso más o menos viene siendo como unos 2.700 millones de pesos. Pero ese parágrafo limita solamente para estas actividades porque en la parte inferior dice: no aplica para actividades de producción de películas, tampoco aplica para actividades cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. Y aparte de eso están obligadas a pagar todos los aportes a la seguridad social. ¿Y cuáles son los requisitos entonces, aparte de los 80.000? Primero, domicilio en el territorio nacional, renta exenta. Segundo, sociedades constituidas que inicien actividades económicas antes del 31 de diciembre de 2021. O sea que si no se tiene 19, 20 y 21, 3 añitos para que defina qué es lo que va a hacer de usted en su vida. Si no se ha ganado antes el baloto o el revancha, ¿cierto? Pues dice, yo como que me voy a dedicar a la economía naranja porque esto de la contabilidad, claro, está muy duro, ¿cierto? Sí, no, dice que inicien actividades económicas antes del 31. Tienen que iniciar actividades, lo dice clarito. Exacto. Actividades debe corresponder al listado, ¿cuál? Las 27 actividades. Monto mínimo de empleos, 3 empleados. Sí, pero es una CHC. Entonces uno dice, si yo tengo un taller de teatro, entonces pues el señor, la señora y el hijo. ¿Cierto? Hay que mirar porque pues, realmente 80.000 UF son hasta 2.700 millones de pesos. El proyecto debe presentarse primero a confirmación de quién? Del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Y aparte de eso, entonces, debe cumplir con los montos mínimos de inversión, 4.400 UF en un máximo de 3 años. Es decir, una cosa es mi limitante o mi tope por ingresos brutos y otra cosa es el monto mínimo de la inversión que yo debo hacer. Por ejemplo, Gabrielito, que es quien está haciendo la transmisión vía streaming, para todos creo que hay más de 70 personas conectadas por streaming, que nos están acompañando. Él tiene que hacer inversiones en ¿qué? En cámaras, tiene que hacer inversiones en equipos, tiene que hacer X gran cantidad de inversiones. Y lo que están invitando es a que formalice su actividad y que va a tener una renta exenta durante ¿cuánto tiempo? 7 años. Para que arranque y se formalice. Pues ¿cuántas de esas actividades no conocemos en Colombia? Bastantes, ¿no? Por ciudades, se dice que hay 2 ciudades en el país que le están apuntando al tema tecnológico, al tema cultural. Dicen que es Medellín, que se quiere convertir en el nuevo Silicon Valley, y dice que también Bucaramanga. Y está cobrando en el mundo vigencia todo el tema de las tecnologías blandas, o sea, todo lo que se origina aquí en el cerebro. Entonces, pero más sin embargo, se requieren inversiones mínimas. Si montas una academia musical, ¿cuánto te valen entonces los equipos? Valen dinero, te cuestan un dinero. Entonces se requiere el apoyo y el incentivo para que tú puedas formalizarte. Y el último, usuarios de zona franca podrán aplicar a beneficios establecidos, cumplir con todos los requisitos señalados.
Entonces, eso en cuanto a economía naranja. Sector agropecuario. Póngale mucho cuidado. Aquí hay personas que vengan de Aguachica, bastante, ¿cierto? Que vienen de otras regiones en donde tenemos grandes explotaciones agroindustriales y en donde se ha dicho siempre que el campo ha sido muy aporreado, pues muy golpeado. Entonces, la ley de financiamiento contempla también unas rentas exentas. Póngale bastante cuidado porque a mí me parece que son bien interesantes. Se considera renta exenta por un término de ¿cuánto tiempo? 10 años. 10 años. Hasta antes de esta ley de financiamiento, lo único que me daba por allá 10 años, o 15 o 30, ¿se acuerdan qué era? Los hoteles. Los hoteles. Pero fíjense que están apareciendo. Las de megainversiones, ¿cuánto tiempo eran? 20, ¿cierto? Las de economía naranja, 7. Sector agropecuario, 10. ¿Y qué me dice? Entonces, la renta proveniente de inversiones que incrementen la productividad del sector agropecuario. Entonces, muchas de esas inversiones también pueden provenir de algunas herramientas que ya existen. Por ejemplo, el ICR, el incentivo a la capitalización rural. Cuando tú vas a comprar, digamos, un tractor, muchas veces puedes acceder a ese tipo de beneficios y eso lo que está haciendo es incrementar la productividad. Siguiente. Aplica exclusivamente a los contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales inferiores a ¿cuánto? Otra vez la cifra de moda. 80.000 UFs. 80.000 UFs. O sea, 2.700 y piola millones de pesos. Entonces, no se les ha raro que muchos agricultores, muchos que estén desarrollando actividades pecuarias o agropecuarias, les dé por acceder al beneficio. Y cuando accedan al beneficio, entonces puedan seccionarlo y crear varias empresas. Entonces yo las puedo crear, digamos, por tipos de cultivos o por zonas de los cultivos o crear varias que no se pasen de ese límite, ¿no? Que no se pasen de cuánto, de 2.700 UFs. Perdón, de las 80.000 UFs. Se encuentran inscritos en los grupos como contribuyentes del régimen general del impuesto sobre la renta. Entonces, dos requisitos. Primero, que sus ingresos brutos sean inferiores a ¿cuánto? A 80.000 UFs. Y segundo, que esté inscrito en ¿dónde? En el registro único tributario. Recuerden que también empiezan unas medidas, no son de mi tema, pero ustedes van a encontrar que unas limitaciones a los costos y a los gastos, ¿no? Y si estamos hablando del tema bancarización, imagínense el sector agropecuario. El sector financiero le ha parado muy pocas bolas a cómo hacer el tema de formalización para bancarizar en el sector agropecuario. No me imagino pagando los jornales de la semana entonces con tarjeta de débito. Y vaya entonces el pobre jornalero ir a retirar al banco y dice, pero si el banco está como a 5 horas o a 10 horas, entonces yo cómo voy a hacer. Pero si yo tengo una renta exenta, entonces pues me despreocupo un poquito por el tema porque pues, ¿cierto? Rechazo de costos y gastos, ¿qué pasa con la renta exenta? Se sube, la renta líquida. ¿Y entonces se va para dónde? Pues la renta exenta. Entonces, ¿qué hace la diana? No se desgasta, porque va a ser renta exenta. Ingresos brutos inferiores a 80.000 significa que para el año grabable de 2019 son 2.741.600.000 y el monto mínimo de la inversión estamos hablando de 25.000 VTs, 856.750.000. ¿Cuánto vale un tractor? Un tractor más o menos puede estar en una cifra muy similar, puede estar entre 500 millones, 600 millones de pesos más o menos. Si tomas todo el tema de adecuación de las tierras, por ejemplo, nivelación láser de la tierra, por ejemplo, construcción de un distrito de riego, por ejemplo, adecuar los canales de riego, por ejemplo, hacer todo un tema de equipos para ordeño, etcétera, etcétera, etcétera. Es más,
También puede ser con actividades complementarias a la agroindustria. Por ejemplo, es posible que yo tenga, y está marcando la pauta, procesamiento de fruta orgánica. Y si yo tengo procesamiento de fruta orgánica, los extranjeros les encanta mucho la fruta deshidratada. Y si yo tengo fruta deshidratada, posiblemente requiero unos equipos y una planta, ¿cierto? Y muchas veces entonces yo hago un leaseback con la entidad financiera y mediante ese leaseback lo que profiero es, no voy a enterrar recursos, sino que la entidad financiera me permite entonces construir mi planta y al culminar tengo una opción de compra. ¿Y esa opción de compra se considera una inversión? Sí, claro. ¿Cierto? Entonces yo puedo recomprar mi propia planta y tener renta excedente. Se me soltó algo de pecador. ¿Cierto? O sea, se pueden hacer muchas cosas con este beneficio. Requisitos. Domicilio principal y sede de administración en el municipio en que se realice la inversión. No hay ningún lío. Objeto social exclusivo. Bueno, hay unas actividades económicas que tienen que estar incluidas en el SIU, y dentro de ese SIU en la sección A y en la división 01, que fue adoptada por Colombia. Ya les muestro cuáles son. La sociedad debe ser constituida y iniciar actividades antes de diciembre 31 del 2021. O sea, ¿cuánto tiempo nos queda? 19, 20 y 21. No deje todo para lo último. No. Aquí dice, sociedad debe ser constituida y iniciar actividades antes del 31 de diciembre del 2021. O sea, ¿puedo crear una nueva? ¿Puedo extinguir la que tenía? ¿Y arrancar una nueva? O sea, yo no he dicho nada. Lo que los llamo es que ahí están los beneficios. Y no son malucos, son buenos. Entonces, su merced es el que tiene que tomar la decisión y empezar entonces a hacer todo el tema de planeación, ¿cierto? Digamos, ahí vamos a tener una fuente de trabajo bien interesante. Va a haber creación de empresas. Y al existir creación de empresas, entonces va a haber un mayor dinamismo de la economía. Cumplir con los montos mínimos de empleo. ¿Cuántos son? 10 e inversión mínima de 25.000 VTs. Ya lo dije, ¿cierto? Presentar el proyecto ante mi agricultura y también aplica para esquemas empresariales de inversión, de negocio, entidades de economía solidaria, asociaciones de campesinos o grupos individuales de estos. Hay 1000 maneras de poder yo arrancar con el diferente tema. También están obligadas a pagar sus tarifas fiscales. Y las actividades están contempladas acá. 3 grupitos: de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas, silvicultura, extracción de madera, pesca y acuicultura. Ahí están todas relacionadas. Entonces, bueno, también, ¿hasta cuándo tengo plazo? 2021. 2021. Campo. Me está llamando poderosamente la atención. Coloca tu criadero de gallinitas, ¿cierto? ¿Perdón? Y a cada gallinita le colocas el nombre de una de tus cuñadas. Se sienta usted en la mecedora a ver pasar allá las gallinitas. ¿Para dónde va, Luisa? ¿Qué estás haciendo, hija? En lugar de estar pensando en la declaración de IVA, la declaración de RTP. No, digo yo, es decir, ojalá, porque si hay muchos jovencitos aquí van a decir, oiga, pero es que se está muy aburrido la contaduría, ¿o qué? Pasemos. Otras, pero esas otras rentas exentas ya existían. Entonces, las voy a mencionar rapidito. Estamos más o menos de tiempo. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las que se originan en venta de energía eléctrica con base en energía eólica, biomasa solar. Renta exenta para las generadoras por 15 años. Entonces ya he conocido varios proyectos.
no significa que te dediques a sencillamente y llanamente eso. Esas generadoras te venden proyectos, por ejemplo. Conocí uno de una terminal de transporte de cuyo nombre no me acuerdo, ¿cierto? Que queda posiblemente yendo hacia Girón, y de cuyo nombre no me acuerdo, que quiere montar en el techo, en el cielo raso, paneles solares, y que al montar los paneles solares, el valor que está haciendo la inversión, Finagro también, creo que Silveter le financia la instalación de los paneles, ¿cierto? Y aparte de eso también tiene rentecita. Y casi que es equivalente al valor que vienen pagando la energía en forma mensual. Entonces, pues no hay que dejar atrás este tipo de beneficios. Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de dióxido de carbono, ya también ya existía. Rentas asociadas a la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, también ya existían, continúan vigentes. ¿Cuál otra tenemos? Licencias de construcción que establezcan vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, ¿cierto? También ya existían y continúan vigentes. Entonces, vuelvo y hago un resumen. Mega inversiones, estamos hablando de más de 1 billón de pesos. Renta 60 por cuánto tiempo? 20 años. Compañía holding, renta 60 por los dividendos que distribuyan o reciban de las compañías, sean nacionales o extranjeras. Hay unos regímenes que permiten entonces la posibilidad de que los recursos lleguen a Colombia. ¿Cuál otro tenemos? La economía naranja, SOMAC, zonas más afectadas por el conflicto. La de economía naranja, ¿cuánto tiempo la representa? 7 años, ¿cierto? Sector agropecuario, ¿por cuánto tiempo? 10 años. Ingresos brutos inferiores a ¿cuánto? 80.000 UF. Valor de la inversión, 25.000 UF. ¿Se imagina que usted llegue el lunes allá al sur? ¿Cómo le fue en Bucaramanga? Bien. ¿Qué noticias buenas me trajo? Que me voy a dedicar a la economía naranja. Vaya buscando contador. Y aquí viene una frase, y quiero pasarlas en forma rápida, porque ya son existentes y venían de tiempo atrás. Pues la idea, hay en materiales sean, por ejemplo, el tema de transporte fluvial, ¿cierto? Para embarcaciones de bajo calado, también existe una renta de 60 bien interesante, ¿cierto? Por 15 años. Y otra que me pueda llamar la atención, básicamente es. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Dedito arriba, dedito abajo o cómo estamos? Bien. Pasando la hacha de cuadro. Hasta aquí nos llegó la risa. De conciliación fiscal, entonces, voy a decir lo siguiente. La primera. El día 28 de diciembre, siendo las 7 de la noche, salió un decreto que casi nadie le paró bolas. Y ese decreto reemplazó al decreto 2420, que era el decreto único reglamentario que había unificado todos los marcos técnicos normativos contables en Colombia. Lo que hizo este nuevo decreto fue volver otra vez a compilar el 2420 más toda la normatividad que ya había salido hasta ese momento. Recuerde usted que ese 2420 y hoy en día el 2483 me habla sobre las normas para preparación de la información financiera, también me habla sobre el tema de las normas de aseguramiento de la información, también me habla del código de ética profesional, también me habla de la aplicación de otras normas para control de calidad de los trabajos de los contadores. Es de obligatoria aplicación, ¿cierto? Y básicamente decirles que lo que hizo fue compilar los nuevos pronunciamientos que ha emitido también el IASB. El International Accounting Standard Board es quien emite el NIF. Y en el transcurso entre el decreto 2420 y el nuevo decreto, pues han salido bastantes normas o estándares. No termina uno de aprender, por ejemplo, NIF para las pymes, cuando ya se las cambiaron nuevamente. Bueno, realmente las pymes no. Nacimos con 2009, después nació 2015,
y se ha de esperar que el año entrante tengamos ya enmiendas nuevas, y para el año más o menos 2021 o 2022 ya tenemos nuevas leyes para las pymes. Pero en el sector, o mejor, en el grupo número 1, pues nacieron bastantes estándares nuevos. Para acordarme de uno con alto impacto, se llama la IFRS 15. El próximo sábado aquí va a estar Edmundo Vera, un amigo nuestro aquí de Aliados, en Mina de Perú, y nos va a hablar de la NIF número 15, que son el reemplazo de la NIF número 18 de la nueva forma de medición de los contratos y sobre todo la medición de los ingresos de esos contratos. Y entonces, en la medida en que salgan nuevas normas, vienen más. O sea, esto no para, sino que sigue. Y entonces nos va a obligar a tener un constante estudio, un constante aprendizaje de la norma contable. Y entonces las diferencias entre el marco contable y el régimen tributario, la tendencia es que sean más diferencias. De manera tal que el formato ese que usted llenó el año pasado, 25-16, no espere que sea el mismo, sino que posiblemente tenga más renglones. Entendamos que ya hay nuevos estándares y que van a aparecer más cosas y que van a aparecer más rentas exentas, y esas rentas exentas va a hacer que una cosa sea el valor del impuesto real de la compañía y otra cosa el que sea el impuesto corriente y el impuesto diferido. Entonces, las diferencias temporarias van a pulular, van a surgir muchísimas más diferencias, ¿cierto? Y entonces hay que tener la posibilidad de reconocer y medir esas diferencias en la contabilidad. Entonces, este decreto, como ya les dije, compila el 2420 más todos los diferentes decretos que surgieron después del 2015, y en el tema, por ejemplo, de normas de aseguramiento, pues no hay mayores cambios, pero sí los hay para los grupos número 1, sobre todo, no tanto para el 2. Decirles también entonces con ello que a partir del año entrante, estoy hablando del año 2020, todo lo que usted sabía de activo, pasivo, patrimonio, cambia. Cambian las definiciones de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. O sea que el diplomado que hice hace 4 años, donde me dijeron que era activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, ¿cambia? Sí. Toca hacer otro diplomado. Y ojalá con aliados. Entonces, sugerencia, en los tiempitos libres que le queden de aquí a diciembre, póngase a leer el marco conceptual. ¿Cuál? El nuevo. El CPCP tuvo la iniciativa de colgar en su página un marco conceptual en español, pero es la versión no oficial del español. De manera tal que si tú quieres leer el original, tienes que ir a la página del IASBI y lo puedes descargar en inglés. Pero tenemos una traducción no oficial del marco conceptual. Con base en ello, entonces, rige a partir de enero 1 del año 2020. Este nuevo marco conceptual se terminó en marzo del 2018. Vienen más cambios. Viene una norma de divulgación bien interesante. En los otros países ya han tomado iniciativa frente al tema en el análisis y discusión. De hecho, también nosotros tenemos una discusión abierta pública del CPCP para que tú des tus conceptos sobre ese mismo tema de divulgaciones. Y entonces decirles también que si usted tiene todavía esa dualidad en su cabecita entre lo fiscal y lo contable, manténgala, porque no son iguales y no pueden ser iguales. O sea, ¿debo preparar contabilidad? Sí. Mira, Juan Carlos, es que yo me voy a cobrar algo bien simple. Pero es que ya dice que 80.000 euros trabajo. Entonces, ¿qué significa? De pronto su cliente dice, yo ya no necesito entonces hacer eso porque ya no necesito contador. No, mentiras. La obligación de llevar contabilidad permanece. Es una obligación que está contenida en el Código de Comercio. Y llevar la contabilidad bien llevada, como debe ser.
Y bien llevada, pues como debe ser, es con el decreto 2483. Y entonces hay diferencias entre lo contable y lo fiscal. Y entonces Dian le gustó mucho el tema porque la cantidad de información que está recibiendo es bien interesante. Y se está adecuando para que cuando sea contabilidad electrónica no va a tener inconveniente porque usted va a reportar la contabilidad, la del 2483, ¿cierto? Y lo que va a hacer después es mostrar las diferencias entre la declaración y lo que está contenido en la contabilidad. Entonces, recordarles que no fue derogado el artículo 21-1. Y entonces está contenido en el estatuto y dice que la información fiscal toma como fundamento la contabilidad y de esa contabilidad usted extrae la información que tributaria, alguna es igual, alguna, pero hoy en día lo normal es que haya diferencias o que no haya diferencias. Que haya. La percepción antes era diferente, ¿no? No decía contabilidad igual a la declaración de renta. Hay diferencias. Uy, qué susto, ¿qué me va a decir la Diana? Hoy en día lo normal es que sí haya diferencias. Entonces, ¿qué se le hace raro a la Diana? Que no haya diferencias. Porque necesariamente tienen que existir las diferencias. Porque los objetivos de los dos tipos de información son diferentes. Una cosa es el objetivo de la información financiera y otra cosa es el objetivo de la información tributaria. Y entonces, este otro artículo tampoco fue derogado. El artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Y ahí estableció entonces la obligatoriedad de la conciliación fiscal. Tiene un sueño, ojalá se le cumpla. Y entonces, en otros países tienen problemas. Te voy a colocar un solo ejemplo. Perú. Cuando uno dice causación o devengo, uno aquí entiende muy fácil que es causación o devengo. En el Perú, entender causación o devengo dice depende. Una cosa es para la SUNAT, o sea, la DIAN. Otra cosa es para el tribunal fiscal. Existe un tribunal. Así como uno decir entonces, los diferentes juzgados, yo tengo un juez promiscuo, tengo un juez laboral, tengo un juez civil, promiscuo cuando el municipio es muy pequeñito y le toca de todo. Pero allí hay tribunal fiscal. Y el concepto de derecho para el tribunal fiscal es uno. Y para SUNAT es otro. Y para la norma contable es otro. Entonces es un lío, es un camello. Pero aquí en Colombia, el 772-1 y el 21-1 dijeron no. El principio de causación es el mismo principio contable que está contenido en el 2483, con algunas excepciones. De manera tal que aquellos que pretendan o que, por ejemplo, se pasen al régimen simple, no piensen que por ello ya se exoneraron, uno, de contabilidad y dos, de conciliación fiscal. O sea, la conciliación fiscal es una obligación. Después de eso salió el decreto de 1998 del año 2017 y allá nos dijo cómo era la conciliación y dice que tiene dos partes, el control de detalle y el formato de reporte. Muchos de nosotros ya conocemos eso, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho de la conciliación fiscal? Le aseguro que si vamos a hacer una auditoría y usted revisión fiscal le dice, muéstrame el control de detalle, no existe. ¿Qué te diga? Ahí está la conciliación, yo presenté el formato 2516, eso no es conciliación fiscal. Eso es un formato de ¿qué? De reporte. Y usted tiene que establecer el sistema para poder guiar y controlar las diferencias. Entonces significa que usted hizo un alto en el camino el año pasado y en octubre presentó la conciliación fiscal. Finales de octubre, comienzos de diciembre. Recuerdo que el último vencimiento de la conciliación fue el 7 de noviembre, ¿cierto? El día de Todos los Santos. El 7. No, es que yo cumplo el 7. El día de Todos los Santos. Y entonces, llamarle la atención a lo siguiente. Ojo, hasta el año grabable, 2017,
usted podía tener hojitas de Excel, hojitas rayadas, hojitas cuadriculadas, hojitas amarillas, donde explicara cómo surgieron las diferencias desde el ESPA, pasando por el año de transición, el primer año de aplicación, segundo año de aplicación. Y a partir del año grabable 2018 es obligatorio el control de detalle inmerso dentro de la contabilidad. Si usted no cumple con ello, significa que su contabilidad tiene irregularidades. O sea, esa contabilidad no le sirve. Uno, como medio de prueba, a favor o en contra. Es más, si bien detecta que no lo llevas conforme y que no tienes la conciliación y el control de detalle, entonces te puede sancionar. Y aparte de eso, sanciona al contribuyente de esas sanciones pecuniarias. ¿Y qué te puede pasar a ti? Una sanción tipo o de corte administrativo, ¿cierto? Suspensión de tu tarjeta profesional o rayar entonces también incluso posiblemente en sanciones mayores. Entonces, si no tiene el control de detalle, yo sí me iría preocupado esta noche. Que ese formato para el año grabable 2018 ya existe. Es el mismo formato 2516, pero la versión número 2. No está disponible en la página del Muisca todavía. En los servicios informáticos electrónicos de la DIAN en el CIE todavía no está disponible, ¿cierto? Y para este año grabable 2018 es requisito o condición sine qua non que usted primero prepare la conciliación fiscal y automáticamente él te va a generar el formulario 110. ¿De acuerdo? Por ahí por las redes y los grupos de WhatsApp ya está llegando que ya surgió el formulario 300, ¿cierto? ¿Lo vieron? Por ahí llegó creo que en Contadores de Bucaramanga o algo así. ¿El de 300 es de cuál? ¿El de qué? Bueno, entonces ya tenemos otro temita más para estudiar. También ya está disponible. Pero no tenemos todavía el formato 2516 versión 2. Y para las personas naturales, tenemos el formulario 2517. El año pasado nos salvamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nunca surgió y todo surgió de algo. DIAN ya sabía que ese sistema cedular iba a cambiar. Porque teníamos bastantes cédulas. ¿Se acuerdan cuántas cédulas teníamos? 5. ¿Y cuántas quedaron? Antes para que vienen el sábado. ¿Sí? Entonces, es un poco más complejo el formato 2517 para llenarlo. Entonces, el plazo para presentarlo vence el mismo día del vencimiento de la declaración de ¿qué? De renta del contribuyente. ¿Cuándo empiezan los vencimientos? Abril. Entonces, condición sine qua non. Posiblemente usted caiga otra vez en lo mismo. Vuelvo y lleno el formato. Pero me estoy olvidando del otro componente importante que se llama el control de ¿qué? De detalle. Control de detalle. Para llegar a eso, entonces, decirles que la contabilidad va a ser llevada en Colombia conforme al decreto 2483, los grupos 1, grupo 2 y grupo 3, que si hay un contador extranjero y quiere saber cómo se lleva contabilidad en Colombia, entonces descargue ¿cuál decreto? 2483. Él dice todo. Y hay unos anexos, ¿no? El anexo para el grupo número 1, anexos para el grupo número 2, para el número 3 y para las NIAs. Entonces ahí dice bien clarito cómo se lleva la contabilidad en Colombia. Pero de esa misma contabilidad extraigo la información para la conciliación fiscal. Y a partir de ello, entonces, se supone que tengo el control de detalle, que es la comparación de diferencias entre los marcos técnicos normativos contables versus las cifras fiscales. Y por último, entonces, lleno el formato de reporte que me va a generar entonces el 2516,
y la declaración de renta, formulario 110 o 210. Ese es el mecanismo vigente en Colombia, esa es la forma correcta de poderlo hacer. Si tú eres revisor fiscal, no me imagino generando entonces, ¿cierto?, tu dictamen. Entonces va a ser una opinión sin modificaciones o una opinión modificada a la luz de la línea 705, ¿cierto? Y cuando llegues allá, entonces, ¿qué vas a conceptuar? Si tu contabilidad es conforme a la ley o no, si no hay control de detalle. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O si existe? ¿Le consta? Las cifras fueron extraídas de los libros de contabilidad, no han desaparecido. Los libros de contabilidad existen y son de obligatorio cumplimiento y llevarlo. Bueno, una cosa es que sean electrónicos y otra cosa es que sean físicos, pero tendré que tenerlos. La estructura del formato, ¿ustedes ya la conocen? No cambia la estructura, es exactamente la misma estructura. Tenemos el más difícil, la carátula. Después el estado de situación financiera, el estado de resultado integral. En la parte inferior del estado de resultado integral, ya en el año pasado tuvo varios errores, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, si yo tenía la venta de un inmueble y ese inmueble, o mejor, una propiedad planta y equipo, yo la había depreciado en los años grabables anteriores, pues surgió una renta especial, ¿cierto? Que era por recuperación de qué? De deducciones. Y usted se iba a la parte inferior del formulario a llenarlo y no le cuadraba esa vaina. Entonces tocaba cuadrarlo, como decimos en Colombia, a la brava, al machotazo. Bien, ya se dio cuenta de eso y de un renglón especial para ello, ¿cierto? Después tenemos los activos y pasivos por impuestos diferidos. ¿Dónde se originan las diferencias temporarias, que son diferencias temporarias deducibles en el futuro y diferencias temporarias imponibles en el futuro? En mi trasegar por el país, lo que he descubierto es que no sabemos calcular el impuesto diferido. Es una realidad. Es una realidad muy grande y es una debilidad. Chicos, y hay que fortalecer ese tema, ¿verdad? Conciliación de los activos fijos, la diferencia entre ingreso y facturación, y por último el resumen, que es un llenado automático. La lógica básica del formato pues es muy sencilla. Parto de la cifra contable, más o menos diferencias por conversión. Recuerde que las diferencias por conversión se originan cuando su moneda funcional es diferente al peso colombiano, ¿cierto? Y si hay diferencias por conversión o ganancias o pérdidas, eso hacen parte del otro resultado integral. ¿Bien? Más o menos, mejor, menos, valor fiscal, más, mayor valor fiscal, igual valor fiscal. Pero ¿qué hicieron muchos? Dijeron, valor contable, 100 millones. Valor fiscal, 50 millones. Diferencia, 50. Mándesela al quinto de ese menor valor fiscal. Y pasa. Y el control de detalle de qué era la diferencia, ¿dónde está el control de detalle? No existe. Y es posible entonces que si yo partí de 100 a llegar a 50, posiblemente tengo más 150, ¿cierto? Menos 100. Es la misma, matemáticamente me da lo mismo. Pero el concepto es lo que está buscando Diana para poder soportar ese tipo de información. ¿Qué cambios tuvo? Tenemos más renglones en el estado de situación financiera, un renglón para costo de prestadores de servicios, un renglón adicional para saldo, crédito e inversión suplementaria, nació con la ley 18 y 19, capitalizaciones no grabadas en el estado de resultado integral, menor gasto de deducción, ajustes por precios de transferencia, rentas pasivas de entidades controladas del exterior, no existía tampoco, y algunos cambios en ubicación total del impuesto a cargo. Hay que estar pendiente del formato que tiene que ser emitido también con resolución en octubre de este año, que será vigente para el año grabable de 2019. ¿Por qué? Porque esta ley de financiamiento va a sugerir que hay más cambios y más diferencias temporales. Entonces nos va a cambiar completamente también ese formato. Un caso muy sencillo.
Este caso sencillito es, digamos, elemental, es el más básico de todos para mirar una diferencia temporaria. Entonces, este casito me habla de un cliente que compra un vehículo, dice es un modelo 2014, el precio normal de un vehículo 2018 es de 65 millones, el costo del vehículo es de 50, entonces si yo lo vendo en 65 y el costo es 50, ¿cuánto me gano? 15 milloncitos de pesos. Pero entonces, a la fecha de presentación de los estados financieros, el precio estimado de venta del vehículo tan solo es de 45. Yo soy un concesionario, vendo vehículos, se me quedó un modelo antiguo, es un carro nuevo, pero es un modelo que, modelo 2014, y entonces ese carrito, si yo saliera a venderlo, ¿cuánto vale? 45 millones de pesos. En función de ello, entonces, el tratamiento contable dice que yo comparo el importe en libros del carrito, ¿cuánto es? Lo tengo en, ¿cierto? El costo allí dice que 45 lo puedo vender, ¿y por cuánto debería figurar en contabilidad? Por el valor neto de realización, en el caso plenas, o el precio estimado de venta menos los costos de terminación y venta del vehículo, pues tendría que quedar allí en ese valor. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, el artículo 105 del Estatuto me dice que solo será deducible el deterioro o pérdida con el activo enajeno. Casi todos los deterioros me originaron ¿qué? Conciliación fiscal. ¿Recuerdan? Porque el concepto del deterioro no es aceptado fiscalmente. Entonces, en función de ello, parto de un valor contable de 45, ¿cierto? Y tengo un mayor valor fiscal de 5 millones para llegar a un valor fiscal de ¿cuánto? De 50 millones de pesos. Si usted llenara ese formato. Pero tendrías que evidenciar en tu contabilidad la evolución de ese deterioro en el paso del tiempo. Esa diferencia fue creciendo, se mantuvo o disminuyó. Entonces, debo tener un eficiente sistema que me permita poderlo medir. Y lo segundo, el impuesto diferido. Recuerden ustedes que la información financiera y la información tributaria persiguen propósitos o fines diferentes. Y como persiguen propósitos o fines diferentes, una cosa es el gasto de impuestos sobre la renta, que es financiero. Yo comparo los ingresos financieros, los costos y gastos financieros, una utilidad financiera, un impuesto financiero, en tanto que desde el punto de vista tributario tengo unos ingresos fiscales, unos costos y gastos fiscales, una renta gravable por una tarifa, me dará el impuesto a la ganancia. Y ese impuesto entre el que está en el estado de resultados y el que está en el balance, en el pasivo por pagar, pueden ser diferentes. Entonces, recuerden también las diferencias temporarias, las diferencias permanentes. Que una diferencia temporaria puede ser deducible, si me origina entonces valores a favor en el futuro, es un activo, por impuesto diferido. O tengo diferencias temporarias imponibles porque debo cancelar un impuesto en el futuro, pero también puedo tener créditos fiscales, ¿no? Si yo cancelo impuestos sobre renta presuntiva, o si yo tengo pérdidas recurrentes y finalmente estoy pagando impuesto, pues tengo un beneficio que es volver a descontar esos valores en el futuro. Y si puedo descontar esos valores en el futuro, estoy hablando de un activo por impuesto diferido. ¿De acuerdo? Y por último, pues las diferencias permanentes, que una cosa es el impuesto corriente y otra cosa es el impuesto diferido. Y hay diferencias entre los dos. Este es el que efectivamente o es recuperable porque tengo un saldo a favor, o es un valor que yo debo pagar en el periodo fiscal corriente, es decir, presento mi declaración de renta honorable de 2018 y máximo pago en una cuota o 2 cuotas el valor del impuesto. Pero no me lo van a diferir a 2 años o 3 años o 4 años. En tanto que el impuesto diferido surge de la forma en que yo reconozco los beneficios económicos de los activos, en la forma en que yo reconozco los pagos de los diferentes pasivos. Entonces vamos a tener aquí diferencias. La pregunta del millón, esta es clave que usted tenga la chivita y siempre se presenta. Si yo estoy analizando un activo y la base financiera del activo es mayor que la base fiscal, me origina el pasivo por impuesto diferido. Si ocurre lo contrario, pues tengo un activo por impuesto diferido, se me adelantó acá, ¿cierto? Y entonces esta es la que me va a permitir también a mí generar el esquema.
Y aquí un casito práctico muy sencillo, ¿cierto? Yo tengo un vehículo, este camioncito, que me vale 100 pesos, la vida financiera 5 años, la vida fiscal 10. Entonces yo digo, ojo, porque es una operación matemática muy difícil. Digo 100 dividido en 5, casi siempre me da 20. O dividido 100 dividido en 20, o en 10, casi siempre me da 10. Entonces tengo un gasto financiero de 20 y tengo un gasto fiscal de ¿cuánto? De 10. Entonces si yo hago aquí la tablita, creo que la adelanté. Si yo puedo tener esta estructura financiera, ingresos de 1000, fiscales 1000, gastos de 480, fiscales 480, pero la depreciación financiera de 20 y la depreciación fiscal de ¿cuánto? De 10. Por consiguiente, el resultado antes de impuesto 500 o 510. Y el impuesto, supongamos estamos en el país de las maravillas, un impuesto del 10%, ¿cierto? Sería 51, y el fiscal, aquí también, pero tendría entonces aquí la existencia de una diferencia temporaria. ¿De dónde surgió? La base financiera del activo, 100 pesos de costo, ¿cierto? Menos 20 de gasto de depreciación, 80. La base fiscal, 100 pesos menos 10, 90. De 80 a 90, diferencia 10 por la tarifa de impuestos del 10%, 1. Entonces, afecta el estado de resultados por el valor del gasto por impuesto, incluyendo el corriente y el diferido. El corriente y el diferido. Algunos dirán, pero es que es un peso. 100 millones, 1000 millones, imagínense Ecopetrol. Entonces, 1 significa 1000 millones. Entonces afecta la toma de decisiones financieras. Y entonces aquí voy a tener o un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Y aquí en la última parte yo les sugiero, simplemente es una sugerencia. Recuerden ustedes que el país contable se está moviendo en dos vertientes, el multilibro y el multipropósito. Y entonces ya es hora que usted tome una decisión y estructure su software contable para poder controlar las diferencias. Y aquí la sugerencia es simplemente a nivel de cuentas. Entonces marco la diferencia, por ejemplo en este caso el impuesto fue 51, ¿cierto? Pero tengo una diferencia, esa diferencia de activo o pasivo en el estatuto tributario está establecido claramente que el activo por impuesto diferido no hace parte del patrimonio bruto y el pasivo por impuesto diferido no hace parte de las deudas, pero es una obligación contable. Entonces, ahí tengo el registro, ¿cierto? Les tengo la justificación. Y es un tema que parece ser que está trillado, pero vendría la pregunta. ¿Yes o no? Entonces, Oscar Horacio, al final yo les veía que salían todos aburridos, entonces vamos a ver qué carita ponen a la salida. Y darles finalmente las gracias. No sé, ¿hay sección de preguntas?